¿Qué tal, gentita? En esta ocasión en sí les voy a presentar el otro método de explotación que pertenece en este caso al grupo de los artificialmente soportados, y estamos hablando del cut and fill stopping o excavación por corte y relleno, que es en sí un método muy aplicado en la minería y que, o sea, para nosotros poder aplicar este método deben tener en este caso algunas características geomecánicas como también geotécnicas, podríamos decirlo así. Y bueno, en sí el corte relleno o cut and fill stopping en sí pertenece a los artificialmente soportados. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, para digamos nosotros poder explotar un yacimiento, un cuerpo mineralizado, tenemos que rellenar, ¿no?, el espacio extraído de mineral, para que en este caso pueda servirnos como soporte, ¿no?, de la caja techo, ya para que ésta no sufra alteración alguna. Y bueno, en sí se tiene que utilizar el relleno, que puede ser detrítico, es decir, material estéril que ha sido fracturado, o si no relleno hidráulico también, que en este caso viene a ser la mezcla de agua, cemento y arena, ya que en sí, bueno, si hacemos una diferencia, por ejemplo, entre el corte entre las cámaras y pilares, ahí sí se dejaban pilares como sostenimiento, pero aquí no, porque en sí, o sea, la calidad de roca en la cual se trabaja va a ser de regular a buena, en algunos casos mala, y es por eso que las labores van a necesitar este sostenimiento con relleno. Y bueno, aquí vemos una imagen que más que nada está, o sea, el corte y relleno ascendente puede ser tanto mecanizado como convencional, pero en esta imagen va a ser mecanizado, en la cual se han realizado rampas, que son labores principales de desarrollo que van a servir para darnos acceso al yacimiento mineral. También se van a utilizar ventanas que van a tener unas gradientes que ya voy a especificar más adelante. Se va a utilizar equipos mecanizados como el jumbo, el scoop, que va a servir como carguillo del mineral, el hydraulic sand fill, ya les había dicho que es un relleno, y también se va a tener un tubo de ventilación. Ahora, cuando nosotros llegamos a aplicar este método, por ejemplo, de excavación por corte y relleno, también quiero mencionar que cuando hablo de cut and fill stopping, solo cut and fill stopping, me estoy haciendo referencia a un over cut and fill, que quiere decir que es un corte y relleno ascendente, porque también hay under cut and fill. Ahora, cuando aplicamos este método, uno de ellos es que el buzamiento del yacimiento tiene que tener un buzamiento de entre 70 80 grados para poder aplicar el método de corte y relleno. Ahora, la forma del yacimiento también va a ser tabular y regular, o sea, tabular en forma de tabla y regular que tienen formas, tamaños iguales. La roca va a ser de regular a buena, que por lo general debe ser o tener un RMR mayor a 40, y como vemos en esta imagen, se habla de rocas de tipo 3B, 3A, con RMR de 41, 50, 51, 60, que son regular, y de buena ya superan ese valor. Incluso puede tener también rocas de tipo mala, y es por lo general ahí es donde se llega a usar este relleno. Y hay que tener en cuenta, pues, no, que este método, para llegar a aplicarlo en una mina, eh, se tiene que trabajar con leyes de mineral eh, que sean altos, digamos así, que sean valiosos. Por lo general, en sí, este método se llega a aplicar en cuerpos de mineral de oro y plata, pero
También se ha tenido como ejemplos minas en las cuales han utilizado este método, pero con minerales de plomo, zinc. Y porque como quien dice uno, se utilizan en cuerpo mineral de oro y plata, porque en sí este es un método costoso por el relleno, más que nada que se llega a utilizar ahí, ¿no? Por eso lo dicen que es un método costoso, y eso viene a ser dentro de las desventajas. Bueno, una de las ventajas que tiene este corte y relleno ascendente o, o cut and fill stopping es la baja dilución, que es menor al 2%. Y esto, bueno, en sí, o sea, como se va a llegar a controlar la dilución mediante las perforaciones, digamos así. Y bueno, también si hablamos de la recuperación, que va a ser mayor a 90%, se va a llegar a tener esta recuperación porque, como ya les había mencionado, no se va a dejar ningún pilar como sostenimiento, sino que se va a extraer todo el mineral y se va a dejar estéril nomás, podríamos decirlo. Ahora, la dilución menor al 2%, ¿por qué? Porque siempre, digamos, si hablamos de un método, o de este método pero mecanizado, un scoop cuando recoge el mineral nunca lo hace desde el piso, sino que siempre profundiza un poco más para abajo, una gradiente negativo, digamos, en la cual recoge material estéril también, y eso se mezcla con el mineral, por lo cual sí, o sea, nunca se llega a tener una dilución 0%, pero sí puede ser menor al 2%. Y la recuperación es mayor al 90% también. Bueno, dentro de las desventajas, ya les había mencionado que es un método muy costoso por el relleno que se llega a utilizar, ¿no? Y además en sí, cuando se llega a utilizar el relleno es donde bueno, el tiempo que ocupa para rellenar estos espacios vacíos, digamos, extraídos, eh, es un poco, o sea, se toma tiempo hacer eso. También nos dice que exige tener minerales valiosos, ya como les había dicho, para poder aplicar este método. Y acá tenemos, pues, no, el relleno hidráulico, las perforaciones que se realizan, la rampa, el transport drift, que es una labor paralelo que se realiza al cuerpo mineralizado, que en este caso podría hablarse quizás de un bypass, y del exhaust airway, que es tubos de ventilación. Bueno, como ya les estaba hablando de las ventanas, una vez ya realizado, digamos, las rampas, se hacen cruceros también, que quizás no lo vemos, y después de esos cruceros se realizan las ventanas, que nos van a servir para extraer el mineral. Las ventanas en sí vienen a ser labores de preparación, porque, o sea, son labores que te permiten extraer el mineral, labores que se realizan para extraer el mineral, pero labores de desarrollo en sí son labores que te dan, que te permiten tener acceso al yacimiento. Esa es una de las diferencias. Y bueno, acá se realizan unas ventanas que, como vemos, tienen gradientes de 15%. También se llega a aplicar con pendientes de 13%, menos 13%, 5%, menos 5%. Es aceptable, digamos así, la realización de estas ventanas. Acá, como vemos, el yacimiento mineral. Acá vemos, por ejemplo, otras ventanas que se han realizado, cuyos gradientes tienen del más 13%, 5%, menos 5, menos 13. Acá vemos el bypass, el crucero que se realiza y la rampa. Ahora,
Cuando nosotros, por ejemplo, entramos mediante ventanas para extraer el mineral que vemos acá, a estos lo llamamos caserones también, estos bloquecitos que están acá en la parte inferior. Y por lo general estos bloques, si aplicamos el método de cut and fill, van a tener secciones de altura de 4 por 4, y eso en sí es aceptable. Hasta 2.5 metros pueden tener también de alto. Es aceptable en sí esas dimensiones para un corte y relleno, o excavación por corte y relleno, y la longitud de 100 metros. Ahora, una vez ya teniendo acceso, digamos, o sea, una vez hemos realizado las ventanas, ya hemos estado dentro del cuerpo mineralizado, se realizan perforaciones en bresting. ¿Qué quiere decir? Que se realizan taladros horizontales por ambos lados, con un jumbo y un scooper que cargue el mineral. Hay que tener en cuenta también cuando, por ejemplo, hablamos de las rampas, ¿no?, que se llegan a realizar un corte y relleno, o excavación por corte y relleno. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta el decreto supremo la 024/2016 y el decreto supremo la 023/2017, que en sí es necesario saber para un planeador así como nosotros, ¿no? Es bueno saber esa información, que cuando, por ejemplo, se tienen tangentes largas en una rampa, se tiene que realizar refugios cada 30 metros. Esos son en tangentes cortos, pero en tangentes largos se tiene que realizar refugios cada 50 metros. Acá, por ejemplo, se ha realizado un refugio a unos 30 metros, ya que la tangente sí es corta. Y también nos habla que en labores, en toda labor, se debe tener refugios cada 50 metros, y en galerías principales, bueno, debe contar con cruce de 2 vías, digamos, para que en este caso puedan transportar los equipos, ¿no? Eso es lo que nos manifiesta lo que es el decreto supremo la 024/2006 y su modificatorio acerca de los refugios. Y ahora estos refugios deben tener dimensiones de 1 por 1. Eso en sí es aplicable cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos una rampa. Nuestras labores se debe tener en cuenta, así como también cuando se hablan de las secciones, ¿no?, de una labor. Por ejemplo, cuando la labor llega a ser, o llega a tener una altura mayor a 4 metros, ya se tienen que utilizar desatadores mecánicos para desatar la roca, para así evitar que el trabajador se exponga al peligro y así sufra un accidente. Y bueno, en labores también, bueno, nos dice el decreto eso, ¿no?, que labores donde se requiere sostenimiento, pero estas labores tienen alturas mayores a 5 metros, se tienen que utilizar equipos de sostenimiento mecanizado para poder aplicar el sostenimiento, pues. Y eso, bueno, en sí se tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, el decreto supremo, la 024, y su modificatoria, que es en sí muy importante para hacer un diseño de minas. Y nosotros en sí como planeadores, en sí es muy bueno saber, ya que para así poder diseñar adecuadamente nuestras labores mineras, nuestras rampas, nuestras galerías, y también tener en cuenta otros factores. Bueno, esto es con respecto a la presentación. Ahora acá les muestro lo que es un trabajito que hice en AutoCAD, que bueno, les voy a compartir, pues, ¿no?, en
en los comentarios, en la cual yo hice podríamos decir como una maqueta, pero en AutoCAD, en las cuales está el método de corte y relleno, que en este caso es un corte relleno ascendente. El descendente también es similar. Las características geomecánicas que se va a tener es similar: buzamiento de 70-80 grados, la potencia va a ser de 2.5 a 3 metros, también se pueden llegar a aplicar en 20 metros. Cuando se habla de potencias pequeñas como 2.5, 3, ahí es donde se llega a utilizar un método convencional. Pero si ya la potencia llega a hablarse de 10 metros, ya es un método mecanizado de un corte y relleno. Ahora, si hablamos de un undercut and fill, que lo llaman corte y relleno descendente, que quiere decir que se va a llegar a explotar de arriba hacia abajo. Es decir, primero el nivel o piso superior. Una vez se llega a extraer todo el mineral mediante el corte o perforación en bresting, una vez ya sostienes, rellenas, sigues con el nivel inferior, y así sucesivamente de forma descendente. Pero en un método ascendente, ya como su mismo nombre lo dice, se realiza de arriba hacia abajo. Esas son las diferencias cuando se habla de un undercut and fill o overcut and fill. Y acá, bueno, en este trabajito que hice, bueno, fue acerca de un overcut and fill, en la cual hice yo su bypass por donde se va a transportar el mineral. Acá, por ejemplo, esta parte que se encuentra de color plomo viene a ser lo que es el labor explotado, y que ya está rellenado también en este caso, con relleno hidráulico y relleno detrítico también. En la parte marrón viene a ser el estéril. La parte bar de limón viene a ser el cuerpo mineralizado, como vemos acá, este de acá. Acá vemos un jumbo que está perforando, y acá vemos un scoop que en sí que está cargando el mineral volado. Acá, por ejemplo, se han realizado ventanas, pero bueno, acá las ventanas en sí no tienen gradientes de 3 y 5%, sino tienen otros gradientes. Ya lo hizo con cálculos, ya que en sí este trabajito que le realizó no me llegó, no me salió como lo esperaba. Pero bueno, así se comienza, ¿no? Poco a poco. La rampa, que tiene una pendiente de 12%, cuando esta es una rampa circular, podríamos decir, también se va a tener rampas espirales, donde en las curvaturas las pendientes tienen que ser necesariamente 10%, pero yo lo he hecho acá de 12%. Acá tenemos lo que es el horpazo, pase de mineral, por donde se va a transportar el mineral, digamos que se extrae por de acá. O sea, una vez que cargue el scoop, tiene que llevarlo hasta el horpazo, pase de mineral, para luego que llegue acá. De acá recoge un dumper y puede llegarle a transportar hasta la salida, y de ahí un camión lo recoge. Así puede llegar a ser su recorrido, sino también de otra forma, de acuerdo a las empresas mineras. Acá se tiene un crucero, podríamos decirle, directo al mineral. Acá se tienen las ventanas, y acá por lo general el yacimiento, el cuerpo mineral, tiene un buzamiento de 80 grados, que es en sí aceptable, ¿no?, para aplicar el método de corte y relleno ascendente. Y la calidad de roca, bueno, ya como les había dicho, se habla de una roca regular o buena.
Y acá es donde se realiza, por ejemplo, el ciclo de minado. Podríamos estar hablando de una perforación y voladura en Bresti, donde está el jumbo que está perforando. Este es el mineral in situ, todo esto. Este es el scoop que va a cargar el mineral, y abajo se encuentra el relleno consolidado, que donde ya, digamos, ha sido extraído el mineral. Acá se está realizando de secciones de 3B, de 3x3 o 4x4, como ya les voy diciendo, que son aceptables para este método de explotación. Luego sigue con el empernado con jumbo y chocreteado con mixer. El jumbo que emperna y los mixers que llega a chocretear. De ahí sigue la alimentación del RC con scoop y tapeado con rammer jammer. Y por último se tiene también el rebatido de la ventana. Y por último el inicio del nuevo corte, ya que es, como les dije, un ciclo. Y bueno, si tomamos en cuenta también el método de Nicolás, que no voy a entrar así a profundidad, solo les voy a decir que en la zona mineralizada el espaciamiento entre fracturas debe ser muy fracturado. La potencia se debe hablar de 3 metros, de 10 metros, para que pueda llegar a aplicarse el corte relleno. También la resistencia de fracturas debe ser débil, y sencillamente por fracturas también debe ser débil, para que en este caso nos bote un corte y relleno ascendente, como vemos aquí. Una vez teniendo esas características tan en sonda mineral, caja techo y caja piso, se puede llegar a optar por un método de corte y relleno ascendente, así como la inclinación también, que nos dice que debe ser inclinado, estar en embosamientos de 70-80 grados. Bueno, gentita, eso sería todo con esta exposición.